Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Saludo muy especial para toda nuestra gente que escucha el programa El Mundo Actual. Hoy, en esta semana de abril, estamos ya en el 10 de abril, un mes que está siendo extremadamente sacudido por los acontecimientos proféticos. Y qué momento para hablar de un tema precisamente, porque hemos estado hablando en todos estos programas de los acontecimientos proféticos, pues titulemos este tema Tiempos Proféticos, por el momento trascendental que está pasando en esta semana de abril, previo a la entrada de lo que conocemos como la Semana Santa y también, ¿por qué no?, la Pascua judía, que también se prepara para entrar precisamente también en la parte final de la próxima semana. Vamos a prepararnos entonces en este momento con la palabra del Señor y precisamente por los hechos y los acontecimientos que están pasando, déjeme compartirle la lectura de la Biblia, pero desde la óptica hebrea, es decir, he pasado antes de preparar este programa, sacando la traducción, haciendo la transcripción directamente del hebreo para que entendamos los acontecimientos proféticos que estamos viviendo en estos momentos o ese tiempo profético en que estamos viviendo en estos momentos. En Mateo, que en hebreo se dice Matityahu 24, 7, 10 dice así: porque la gente peleará uno contra otro y naciones harán la guerra una contra otra. Y habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos. Y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo final, a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Dios bendiga su palabra. Impresionante esa última parte de la traducción, porque en las últimas 2 semanas que he estado compartiendo una en Odessa y la otra en Atlanta, Georgia, hablábamos del cumplimiento a la perfección de estas palabras de nuestro precioso Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo, donde exactamente se está cumpliendo a la perfección a través de las redes sociales en estos momentos. Las redes sociales es el fiel cumplimiento donde se está cumpliendo este pasaje, estas palabras benditas de Yeshua, de Jesús. Porque es allí precisamente donde se están poniendo trampa. Se le manda mensajes a los predicadores, a los siervos de Dios o a los buenos cristianos. Se les manda mensajes pero con doble sentido. En algunas veces picándoles para sacarlos de quicio y ver qué responden, y al responder inmediatamente utilizan esas mismas palabras como una forma de traición para que reaccionen y comiencen a pelearse con otros hermanos. Exactamente eso es lo que está pasando. Se pondrán trampa para que finalmente se odien unos a otros. Déjenmelo repetir esa última parte. Dice: y toda la gente los odiará por mi causa. Y en ese tiempo a muchos les tenderán trampa para que se traicionen y se odien unos a otros. Lamentablemente e increíblemente nuestro pueblo evangélico, tal vez por falta de no humillarse y no pedir la dirección del Espíritu Santo con el espíritu de discernimiento, están cayendo en trampas y a veces, en lugar de compartir en las redes sociales las benditas buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, nos tienden trampa para que comencemos a pelearnos
en días de fiesta, si debemos de celebrar esto, y si no debemos de celebrar esto, y si hacemos esto está malo, y si no hacemos lo otro está malo, y nos ponen exactamente esa trampa. Es decir, es el mismísimo Satanás a través de su demonio de falsos profetas, quienes están exactamente usando los aires de las redes sociales, porque recuerden que ellos son espíritus también, necesitan personas bajo la influencia de ellos mismos para utilizarla y utilizar los aires y hacer que nos peleemos unos a otros. Impresionante cómo este pasaje se está cumpliendo a la perfección. Pero, sin embargo, lo que yo quiero tocar es el momento profético de los acontecimientos extraordinarios que están pasando en esta misma semana de abril. Los hechos trascendentales, sin lugar a duda, están pasando a lo largo en todos los hechos que estamos viendo. La situación, como hablamos en el programa anterior sobre la crisis migratoria, se está volviendo completamente, ¿cómo se puede decir?, inmanejable. La situación es tan grave en la primer potencia del mundo, como es los Estados Unidos de América, donde ya le costó el puesto a la misma secretaria de Seguridad Nacional, una dama que se le podía ver como la dama de hierro de Inglaterra. Finalmente sucumbió, no pudo hacer frente a la crisis que está viviendo en este momento Norteamérica, con las miriadas de inmigrantes que vienen rumbo hacia la frontera, y donde en este momento los albergues en múltiples de pueblos de la frontera, incluyendo el Valle de Río Grande, Texas, han colapsado completamente. Mostraban, por ejemplo, los noticieros en fronteras como Los Nogales, donde los inmigrantes que lograron entrar y que están en un proceso, al no haber ya capacidades en los albergues, están a la intemperie en las calles. A todo esto se anuncian otras miriadas de caravanas que vienen en camino. La situación se ha vuelto completamente irremediable, en cierta forma así se puede decir, donde las autoridades, es decir, el presidente mismo, no sabe en este momento cómo o qué se va a hacer para detener esta situación. Aunque, como dijimos en el programa anterior, esta situación no solamente lo enfrenta, claro, Estados Unidos es la primera potencia del mundo y ese es el enfoque número uno en este momento. Pero algo parecido, sin lugar a dudas, han estado viviendo los mismos europeos, mayoritariamente los griegos y también los países de Europa del Este, pegados a Turquía, donde han estado, como Macedonia, han estado enfrentando esta situación dificilísima para ellos, de miriadas de migrantes. Esta situación va a seguir creciendo. Sencillamente no se ve en el horizonte una solución rápida. Las situaciones, aparte, como dije en el programa anterior, tenemos un pronóstico de un cambio climático que es una realidad. Como dijo un científico en una entrevista que le estaban haciendo en CNN, él dijo, este cambio climático es irreversible. Es decir, no hay forma de parar lo que ya se viene encima. Es como que si estuviésemos hablando en este momento de la gran tribulación. Algunos, e inclusive, están diciendo que a lo mejor ya estamos en la gran tribulación. Sin embargo, tal como leímos aquí, estos solamente son principios de dolores los que está hablando el Señor. O lo que diríamos algunas veces la pretribulación podría ser. O otras palabras, principio, lo mismo, principio de parto, principio de dolores. Sin ninguna duda, es impresionante, es difícil, no hay manera. Entre toda esta situación crítica, mientras los países, como en este caso Estados Unidos, cierran su frontera. ¿Por qué? Porque dice, no podemos. Es que igual actuaron en su momento los europeos. Parecían momentos, acciones drásticas, pero la situación es que definitivamente es caótica. Por el otro lado, se ve también en la cantidad de la gente que viene, entre ellos niños. Es decir, es una situación que se les está yendo de las manos porque no ven. Tanto Norteamérica, en este caso el propio Estados Unidos,
de Norteamérica y el propio México, quien en estos momentos no se ve capacitado o al mismo tiempo no siente temor, siente miedo en proceder para ver qué puede hacer ante esta situación. Pero esa misma situación, como dijo, la están viviendo y la siguen viviendo también los europeos y posiblemente múltiples de otros países en el mundo. Algunos en menor grado. Podría ser el caso de los colombianos y los brasileños, con las miriadas de inmigrantes venezolanos, donde en su país Venezuela no se ve hasta el momento que el sol se asome. En estos momentos la situación es gravísima y eso ha provocado y sigue provocando la estampida de miriadas de venezolanos hacia las fronteras de mayoritariamente Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Esta situación también los tiene a ellos eminentemente preocupados. Y como dije en algún momento también, el presidente Piñera de Chile tuvo que cerrar los múltiples o restringir los múltiples de vuelos que venían desde Haití hacia Santiago de Chile, porque llegaban completamente repletos y instantáneamente ellos bajaban del aeropuerto, se declaraban inmediatamente inmigrantes. Ante estas situaciones tuvo que tomar acciones drásticas y, por supuesto, todas esas acciones que toman países como Colombia, Brasil, Ecuador o el mismo Perú, a veces no repercuten porque no son de la trascendencia de los Estados Unidos de América, que lo que haga, sea bueno o sea malo, va a repercutir dentro del mundo por ser la primera potencia del mundo. Por eso, lo que estamos viendo es sumamente preocupante y delicado, sin lugar a duda, en esta situación, que posiblemente, tal como lo vemos proféticamente, por eso estamos llamando al tema tiempos proféticos, la situación podría seguir empeorando y las crisis podrían seguir creciendo, lo que abonarán el terreno para que miriadas de inmigrantes abandonen sus lugares de origen y procedan a los países vecinos en busca de un futuro mejor, como está sucediendo con las miriadas de inmigrantes que vienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y el mismo México. Mientras todo esto está pasando, una situación donde el presidente Donald Trump este día 9 de abril hablaba en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde se mostraba sumamente preocupado y eminentemente, ¿cómo se puede decir?, sin armas, cómo poder enfrentar la situación delicadísima que se está dando en la frontera. Eso presagia, lo que estamos viendo, presagia que la situación va a empeorar y va a ser mucho más difícil todavía. Vamos a ver llanto, lágrimas, dolor, pero tal como lo dijo la propia palabra del Señor Jesucristo, estos solo son principios de dolores de parto. Mientras todo esto se estaba hablando, también otra de las gran noticias es, sin lugar a duda, la entrada de Israel a la profecía sorprendente, fuerte, en este 10 de abril. Y es que el primer ministro Benjamín Netanyahu no solamente mantuvo la coalición de la derecha, quien ganó en los comicios electorales llevados a cabo este 9 de abril en Israel, donde su coalición o los partidos de la coalición de la derecha volvieron a ganar o ganaron mayoritariamente para hacer que el primer ministro Benjamín Netanyahu pueda obtener de una forma histórica su 5º mandato consecutivo, lo cual es histórica y eminentemente profética. Primero porque, tal como lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, en un artículo que escribí acerca del primer ministro Benjamín Netanyahu, en este libro estoy diciendo que cuando él llega, hace poco más de 20 años, al poder, e inmediatamente fue algo impresionante la llegada de él. Inmediatamente dice, cito el artículo en que se menciona en Israel, dice que su llegada automáticamente dividió a la nación, separó a los fieles con los infieles prácticamente, o lo que podríamos decir,
los religiosos que estaban preocupados por el excesivo liberalismo de una gran parte de Israel, que han llegado a extremos tan grandes como hasta de llegar a llamar a Tel Aviv como la capital del mundo gay, algo completamente incoherente con la nación que es la nación de las Sagradas Escrituras. Con la llegada hace 20 años del primer ministro Benjamín Netanyahu, inmediatamente se separaron, o sea, se dividieron esos dos grupos. La intriga, y decía, tal como el artículo es mucho más amplio que escribo en mi libro Israel, el filo de la profecía, donde dice que desde ese momento se ha mantenido bajo la intriga, bajo las divisiones, bajo los pleitos en todos aspectos, pero se ha mantenido. Lo más importante de todo, dice, es que increíblemente es un primer ministro que se considera mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? No de los movimientos raros allí que se escuchan de supuesto mesiánico, grupos. No. Aunque están los verdaderos judeos mesiánicos cristianos o judeo-cristianos en este momento en Israel y también en Nueva York, que abundan mucho en las comunidades también. Pero está el movimiento mesiánico no cristiano. Este es liderado por los grupos de los Hasidim o los ultra ortodoxos o los mismos religiosos que se consideran mesiánicos por el aspecto de que esperan al Mesías. No necesariamente la venida de Jesús, sino al Mesías. Recuerda que ellos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Y esperan ese Mesías a quien los cristianos llamamos el anticristo. El primer ministro, él cree fielmente también en ese grupo religioso. Él cree en la venida de ese Mesías y están esperándolo. De allí que el que gane en este momento su quinto mandato, sobrepasando históricamente a los grandes famosos que fundaron esta nación, incluyendo a David Ben-Gurion, a Menachem, a Isaac Rabin e inclusive a Simón Pérez. De momento, él entrará, eso es un hecho ya, según los últimos sondeos que se dan en Israel, es un hecho. De hecho, vamos a leer inmediatamente también las palabras del propio presidente Donald Trump, quien este mismo 10 de abril mandó palabras de felicitación para su gran amigo, a quienes, como digo en mi libro Israel, el filo de la profecía, se conocían desde que eran muy jóvenes en Manhattan, Nueva York. Dice así, en una rueda de prensa Trump agregó: escuché que Netanyahu ganó, es un buen amigo y quiero felicitarlo. Todos dijeron que no hay posibilidades de paz, pero ahora con Netanyahu creo que hay una posibilidad aún más alta. Por otro lado, el asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton, dijo en una entrevista en la prensa local que la propuesta de paz del gobierno estadounidense será publicada en un futuro muy cercano, aunque no especificó fecha. Hay un tema que tengo y que lo estoy dando en nuestras conferencias y que lo estoy compartiendo en cada uno de los lugares donde voy a estar yendo. Eso quiere decir que este fin de semana en Houston, el otro en Cancún y por supuesto lo vamos a hacer en San Miguel, El Salvador. En otras palabras, estamos preparando, hablando a la gente que los pasos finales se están dando. En eso estoy hablando, pasos finales, donde estoy hablando acerca de este pacto que fue profetizado por Daniel y que múltiples de maestros de instituto bíblico y destacados profesores a nivel de teología universitaria a lo largo de los siglos, de todos estos siglos, por no decir de 20 siglos, hablaron sobre esa impresionante profecía o ese tratado de paz. Tal vez ninguno de esos maestros, algunos, la inmensa mayoría de ellos ya están en la presencia del Señor, no tuvieron el privilegio de ver la realidad. Yo podría hablar de los más contemporáneos, de esos grandes maestros, o por qué no decir, esos grandes escatólogos. Tal vez en el habla inglesa hablaríamos de el que recién se nos acaba de ir, el doctor Tim LaHaye, que no pudo ver, estuvo cerquita, pero no pudo ver ya esos pasos finales, porque apenas en el 2016 se fue. El otro que no pudo entrar ni siquiera al siglo XXI fue Domingo Fernández, el escatólogo hispano, que también hablaba constantemente de esa impresionante profecía, el pacto
pacto de la profecía de Daniel. Ninguno pudo ver, hablaron, pero no pudieron ver. Lo que en este momento nosotros ya lo estamos viendo en el umbral de este tiempo que estamos viviendo. Es decir, hoy, nunca antes, tal como lo explico de una forma mucho más amplia en el tema pasos finales, donde estoy hablando de la proximidad de este pacto y los pasos que se han dado de una forma impresionante para que ese pacto esté a la puerta, a la vuelta de la esquina. Impresionante. Definitivamente, Trump parece ser el hombre que se adelanta a ejecutar esa gran profecía que ninguno de los líderes mundiales lo pudieron llegar a hacer. Con el triunfo del primer ministro Benjamín Netanyahu, ineludiblemente ese camino queda allanado. Por supuesto, hay una enorme preocupación en lo interno. Decía el periódico Aurora de Israel en un artículo semanas atrás, donde decía que ineludiblemente el pueblo evangélico de América, estoy citando ese artículo que ellos sacaron, decían que ineludiblemente el pueblo evangélico de América es el mejor amigo con que cuenta en este momento el presidente Donald Trump y el mayor impulsor para que Donald Trump ejecute ese pacto que se aproxima. El periódico Aurora de Israel, en el artículo, decía que a pesar de que los evangélicos tienen total y absoluto respaldo hacia el pueblo de Israel en la administración de Donald Trump, increíblemente, la comunidad judía en Estados Unidos no está dando ese respaldo y se hace más bien del otro lado, es decir, demócrata, porque sienten cierto nerviosismo. Interesante y también preocupante que la misma comunidad judía en Estados Unidos está un poquito nerviosa ante esos pasos que se están dando. Expertos políticos de Israel dicen que están al mismo tiempo como cuando nosotros nos agarramos la mano y nos apretamos. Están pendientes cuál va a ser ese proyecto de paz que va a presentar el presidente Donald Trump. Posiblemente algunos piensan a finales de este año 2019 para que entre la acción para ese 2020 que va a ser caliente por las elecciones en los Estados Unidos de América. La preocupación o nerviosismo quizás de la comunidad judía tanto en Estados Unidos como en el mismo Israel es que la propuesta de nuestro presidente, que cuando propone algo lo hace con capricho y en ese capricho él se pone e impone y nos echa para atrás. Entre esa propuesta se supone o se tiene nerviosismo de que entre esa propuesta vaya la partición de Jerusalén. Aunque recuerde, tan como lo digo en mi libro Israel al filo de la profecía, de acuerdo a la profecía de Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 3, Jerusalén entrará en esas negociaciones de ese pacto de paz. Fuertes los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Extraordinario. Después de este triunfo del primer ministro Benjamín Netanyahu, el terreno parece estar allanado y ese mandato histórico que rompe todo el sistema profético en este momento dentro de Israel. Mientras todo esto se estaba dando, otra noticia, este mismo 10 de abril, era impactante, en especial para nosotros, los escatólogos. Tan como decía este tremendo siervo del Señor que estuvo conmigo en algunos momentos allá en el extremo sur de Chile. Este hombre que es un siervo de Dios respetado en todo Chile. Me impactó cuando él decía que cuando le tocaba hacer la presentación a su servidor, que tuve el privilegio de que fuera él en varios de los eventos, que hiciese la presentación para presentar a su servidor. Este siervazo de Dios chileno, decía él, los escatólogos son los profetas de este siglo XXI. Los profetas generalmente tenían la tendencia de hablar lo que los demás todavía no entendían. Se paraban donde los demás no se podían parar. Hablaban lo que los demás todavía ni siquiera lo podían mirar, ni en sueño. Algunas veces, dijo este tremendo hombre de Dios, esos hombres eran mal interpretados, eran perseguidos, eran odiados y eran objeto de toda clase de burla, porque ellos estaban parados donde aquellos que tenían el espíritu de falso profeta no podían decir o no podían vislumbrar o no podían tener lo que estos hombres podían ver. Como decía este siervo de Dios, múltiples de veces esos hombres, esos escatólogos, padecen de insomnio, no pueden dormir, porque ellos están viendo lo que los demás todavía no pueden ver. Y es que, ineludiblemente, estamos viviendo estos momentos extraordinarios.
Y como escatólogo, a veces queremos decir más y nos da hasta miedo, porque estamos viendo el gran acontecimiento profético como nunca antes lo habíamos visto. Lo que nuestros grandes maestros en teología lo predicaron, pero no lo vivieron. Lo vieron, lo predicaron, lo vieron de lejos, pero no se llegó el tiempo para que ellos lo experimentaran. Ahora nosotros lo estamos viviendo, lo estamos viendo. La proximidad de esos grandes acontecimientos. Cuando hablamos de todo esto, de esos escatólogos de este siglo XXI, y nos acordamos de esos escatólogos del siglo XX, por no decir los profetas, los que hablaban del tiempo final. No. Cuando hablamos la palabra profética, no estamos hablando de ciertos charlatanes que utilizan para otros beneficios. No, estamos hablando de aquellos que hablan de los grandes acontecimientos, de los hechos, tanto en lo político, en lo religioso, en lo geológico, en todo, porque todo tiene que ver con la profecía. Estamos hablando de esos grandes hombres. Y uno dice, aquel G. Ávila, que tal vez no fue un gran maestro en teología, pero que en su momento era considerado como ese escatólogo. ¿Por qué? Porque siempre estaba hablando, en todo momento estaba hablando él siempre de la venida de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia. El siervazo G. Ávila no llegó a vivir estos momentos, estos pasos finales o este tiempo extraordinariamente cargado de profecía. ¿Y por qué hablo esto? Porque entre todo esto siempre hablábamos los escatólogos de ese cielo, de la profundidad, de ese tercer cielo. Esta mañana de abril 10, más de 200 científicos estaban en todos los noticieros mundiales hablando de lo impresionante, del impresionante hallazgo. La primera imagen de un agujero negro ha sido publicada este miércoles por un equipo internacional de más de 200 científicos, dice el periódico El País. El cuerpo en cuestión está en el centro de la galaxia Messier 87 M87, a una distancia de 55 millones de luz. Hasta ahora, la existencia de estos objetos extremadamente densos se conocía solo por medios indirectos, pero nunca se había observado. La imagen es impresionante y también da este escalofrío. Algunos dicen, uno de los 200 científicos dijo que es como un superpoderoso ojo, así. La imagen, y la tengo, la vamos a mostrar en los eventos donde voy a estar. Dice que uno de estos 200 dice que es como un super ojo, por primera vez, un super ojo que desde lo profundo del universo nos observa a la Tierra como una pelota de tenis. Dijo que ese superpoderoso ojo, que es como ellos captan esa poderosa imagen nunca antes vista. Oye bien, tiene un diámetro de 24 millones de kilómetros. O sea, estamos hablando de un superpoderoso ojo, 17 veces más que el diámetro del Sol. Me recordaba esta mañana la palabra también ya desaparecido del científico, ese famoso científico que habló del espacio y que dijo una vez, todavía no tendremos, posiblemente pasaremos siglos para descubrir lo que hay más allá del segundo cielo. Pero de una cosa sí estoy seguro, dijo este científico, que allá, quizás en el tercer cielo, un poderoso y majestuoso personaje con su superpoderoso ojo nos observa y observa cada movimiento, cada detalle y cada minuto de nosotros. Es posible que esta noticia de esta mañana, de estos 200 científicos y de este impresionante hallazgo, de ese poderosísimo agujero negro, misteriosísimo, que hablo en un tema que tengo titulado El infierno. Ellos dicen, nunca habíamos visto esa imagen. Citaban a dos grandes hombres, a Isaac Newton, a quien le llamaban el escatólogo del siglo de la Edad Media, un judeo cristiano científico, y a Albert Einstein esta mañana. Sea lo que sea, son tiempos proféticos impresionantes que anuncian que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene. Y quién sabe si ese poderoso ojo de ese agujero que se acaba de ver esta mañana sea un anuncio de el ojo de Jehová observándonos en todos nuestros movimientos y anunciando
que su venida está cerca. Termino con este pasaje de la Biblia, también lo dice la traducción del hebreo. Aparecerá la señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar, y la gente se desmayarán de miedo por la expectación que estará sorprendiendo la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados, y después verán al hijo de Ben-Hadad viniendo en una nube con tremendo poder y su Shekinah. Cuando estas cosas comienzan a suceder, parece y levanten firme la cabeza, porque están por ser liberados. Lucas 21, 25, 28. Mis hermanos, mis amigos, mi gente que nos está escuchando, no perdamos el tiempo en pelear, ni caigamos en las trampas de los demonios que nos ponen trampas en las redes sociales para que nos matemos, nos odiemos en las redes sociales entre nosotros mismos. Recuerde, ya Jesús habló de eso. Es algo disfrazado, manipulado totalmente por el mundo mismo de las tinieblas. No entremos en eso, no caigamos en esa trampa. Solo aprovechemos este momento para compartir los unos con los otros en las mismas redes sociales las inquietudes de que el Rey de Reyes y Señor de los Señores cada vez se está aproximando más, y que lo mejor de todo es buscar a nuestra familia y a nuestros amigos y acercarnos a la iglesia. Créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte, Cristo viene pronto. Dios le bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.